No me importa cuál sea tu tradición filosófica, trascender el ego físico es lo mismo en todos lados. Hola, hermosa persona en la tierra, bienvenido, bienvenida a Florece en el Intento. Aquí hablamos de temas místicos, espirituales, filosóficos, literarios y cotidianos para florecer en el intento. Yo soy Dharma, tu mística el día de hoy, y hoy hablaremos de trascender el ego físico. Mis guías espirituales y yo queremos contarte qué es el ego físico, la diferencia entre trascender y eliminar el ego físico, cómo se ve eso en la vida cotidiana, por qué trascenderlo y cómo hacerlo. Básicamente todo lo que necesitas saber, Florecita. Así que comencemos. El ego físico es tu parte material y mortal. Tu yo soy material y mortal. Es la parte de ti que se identifica con tu historia, con tu vida en esta vuelta específica por la Tierra. Está formado por tus memorias y las memorias de tu linaje terrenal. Le tiene miedo a la muerte, por lo que también le tiene miedo al cambio y la impermanencia. El ego físico cree que lo único que existe es esta vida material, por lo que cree que su poder, que tu poder es limitado, y que ese poder está amenazado por la mortalidad. El ego físico tiene miedo todo el tiempo porque al final trascender la vida material es inevitable. Por eso se forma de todas las maneras en las que puede evitar la impermanencia. Se defiende todo el tiempo, se defiende de todo lo que pueda ser una amenaza para tu existencia en la Tierra. Es decir, que su banco principal de información son las memorias del trauma. El ego físico no es malo, es cobarde, es limitado y vive constantemente en estado de supervivencia. Por lo que quien actúa solamente desde el ego físico, actúa desde este lugar. Más tarde te voy a dar otra definición de ego físico que no se va tanto al lado de la sombra, pero confía en mí, necesitamos este orden. Al conocer específicamente la definición de ego físico que te acabo de dar, sabemos por qué es necesario trascenderlo. De la forma más simple en que lo puedo explicar, queremos trascender el ego físico para conectar con nuestra esencia ilimitada, para conectar con nuestra alma y actuar desde ese lugar ilimitado. Un dato curioso es que trascender el ego físico es el objetivo y la meta principal de muchas escuelas místicas, entre ellas el budismo, el sufismo, el hinduismo, el vedanta. Y yo sé que al nombrar todas estas escuelas místicas podemos confundirlas con religiones, y es verdad que varias ramas de distintas religiones son escuelas místicas. Pero no podemos olvidar que no todas las religiones son escuelas místicas y sobre todo que no todas las ramas de todas las religiones son escuelas místicas. De hecho, a mí no me importa cuál sea tu tradición filosófica porque trascender el ego físico es lo mismo en todos lados. Sin embargo, hay un riesgo frente a lo que te quiero dar una advertencia, y es que en la Tierra no estamos llamados a habitar la no dualidad, es decir, a habitar sin ego físico. Habitar o buscar y pretender habitar la no dualidad es una caída de conciencia. Por ello, te voy a explicar la diferencia entre trascender y eliminar el ego físico. Y como te dije al principio, también vamos a ver cómo se ve esa trascendencia del ego en el día a día y cómo hacerlo, un pequeño método. Te lo voy a explicar de forma gráfica para que sea más fácil. Hay un camino, el camino de la decisión, y en ese camino vas a ver uno de esos muñecos inflables que están afuera de los restaurantes de las comidas rápidas. Y el muñeco se está moviendo con el viento y tiene miedo de que lo desinflen. El muñeco te dice, decide esto, decide aquello, mientras se deja mover por el viento. Obviamente, el muñeco es el ego que se deja mover de un lado a otro por las circunstancias y por los miedos y por los detonantes de esos miedos. Y dice muchas cosas, hace mucho ruido porque necesita que determinantemente lo escuches porque siente que si no sigues su dirección se va a desinflar. Trascender el ego físico no es
como tal desinflar ese muñeco y desechar todo el material que formaba. Trascender el ego físico es pasar de largo por el camino de la decisión, incluso escuchando lo que ese muñeco te está diciendo, incluso viendo cómo lo mueve el viento. Seguir el camino, porque después del ego puedes ver el horizonte completo. Eso es trascender el ego, ir más allá. Así queda súper claro que es distinto a eliminarlo y te voy a decir por qué no podemos eliminarlo. Después de hacerle toda esa mala fama que le hicimos al principio al ego físico, te voy a dar una definición más enraizada. El ego físico es la identificación con la experiencia sensorial y con el cuerpo. ¿Y qué es nuestro cuerpo? Impermanente, porque está sujeto al cambio y el cambio es la ley de la vida. Por ello, el ego físico puede actuar y operar tanto en luz como en sombra. Por esta razón, primero te di la definición en sombra, porque para que el ego físico opere en luz debemos trascenderlo, porque cuando estamos desconectados de nuestra esencia ilimitada, el ego físico siempre opera en sombra. No obstante, estas son las 5 razones por las cuales no podemos eliminarlo. La primera es la supervivencia, porque si nos desconectamos de nuestro cuerpo no podemos mantenernos saludables y seguros en la Tierra. La segunda es la identidad y la experiencia, porque si estamos separados de nuestro cuerpo no sabemos quiénes somos y no podemos recolectar la información de la experiencia que vivimos en nuestro cuerpo para aprender. La tercera es la interacción social, porque parte de la interacción social sucede de forma corporal. Nos entendemos con otros a partir de las sensaciones que experimentamos. De hecho, la empatía es una experiencia corporal. La cuarta es el aprendizaje y el desarrollo. Como te dije antes, si nos desconectamos de nuestro cuerpo no podemos aprender de forma experiencial. Un ejemplo muy grande, como te dije, es la empatía, que lo hablamos en nuestro anterior capítulo, que si no lo has escuchado, terminas este y lo escuchas. Y el quinto y último punto es la no dualidad. Y aquí no te quiero ver creyéndole a los gurús de la no dualidad y su moral laxa. La dualidad es una de las características inseparables de la vida en la Tierra. No tiene sentido buscar romperla, negarla, vivir sin ella. Simplemente es lo que es. La Tierra es dual. La dualidad en cuanto a la persona humana viene dada por la separación entre el cuerpo y la mente, que al unirse, y sabemos que están en constante comunicación y que la idea de la armonía es que haya una unión y una danza entre el cuerpo y la mente, porque al unirse dan el espíritu, y aunque podemos buscar actuar desde el alma, no dejamos de ser alma dentro del cuerpo, y el alma es infinita y el cuerpo es finito. Esta diferencia entre la infinidad y la finidad en nuestra existencia es la dualidad en el cuerpo humano, en la existencia humana, mejor dicho. Ahora sí, ya sabes qué es el ego físico, tanto en luz como en sombra, y sabes la diferencia entre trascenderlo y eliminarlo. De paso, te enteraste las 5 razones por las cuales no podemos eliminar el ego físico y llegó el momento de entender cómo vivir desde la trascendencia del ego físico y cómo hacerlo, realmente cómo. Y este cómo va a ser una clave y una práctica como todo lo que terminamos enseñándote aquí. Entonces te voy a describir vivir desde la trascendencia del ego físico en una historia basada en hechos reales. Imagina que vas al banco, tienes que hacer fila, estás en la fila y empiezas a charlar con la persona que está delante tuyo. La charla va súper bien hasta que tú tocas el tema de que eres gay o perteneces de alguna forma a alguna minoría o alguna de tus ideas sobre el mundo son contraculturales. Entonces la persona con la que estabas hablando te mira extraño o de entrada deja de hablarte o incluso puede decirte yo no estoy de acuerdo con eso y se voltea.
Tu ego físico se va a defender porque está notando las sensaciones corporales que alertan de un peligro. Y su forma de defenderse es criticar la ropa de la persona. Tú puedes seguirle el cuento al ego y seguir criticando a la persona y llenarte de esa energía del resentimiento. Incluso puedes explotar sus heridas, pensar cosas horribles sobre esa persona o lo que es peor, pelearle, reaccionar, armar un conflicto. O puedes elegir ver más allá de tu ego y preguntarte, ¿cómo se estará sintiendo esta persona? ¿Qué habrá pasado en su vida para que piense y sienta esto? También puedes recordarte a ti mismo, a ti misma, que esa persona en ese momento no es una amenaza. Sí, es la representación de una amenaza real, pero como tal, en ese momento no está siendo una amenaza. Y ese recordatorio va a calmar tu sistema nervioso y te va a permitir regresar a ese estado unbothered, donde no te importa que esa persona te haya tratado así. Porque entiendes que no es personal y que tu cuerpo está seguro, estás a salvo. De modo que en esta descripción acabamos de responder a la pregunta cómo actuar desde la trascendencia del ego físico o cómo trascender al ego físico en lo cotidiano, cómo se ve esa trascendencia. Y nos queda la pregunta, ¿cómo hacerlo por fuera de este ejemplo en otras situaciones? ¿Cuál es la clave del asunto? En general, aquí la respuesta en comparación a todas las prácticas y métodos que te hemos propuesto en Florece del Intento es mucho más corta y simple. Trasciendes el ego físico practicando la unión cuerpo, mente y espíritu. Y practicando no una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino toda la vida y de forma comprometida, constante y consciente. Y cuidadito con permitir que el ego físico se sienta más que las otras personas por practicar, o con apegarte a la práctica, o con creer que solo existe una práctica suprema. Porque en realidad son muchas y muy variadas las prácticas que te permiten alcanzar esta unión o que cultivan esta unión cuerpo, mente y espíritu. Y aquí quiero aclarar que el consumo de enteógenos en macrodosis no cuenta como práctica de este tipo, porque jamás te diría que hagas esto muchas veces y durante toda la vida. Después, en otro capítulo, hablaremos de este tema. Así que si quieres, puedes dejarme tus preguntas en la cajita que voy a poner al final del capítulo de podcast. La encuentras en Spotify o si lo estás escuchando en YouTube, puedes dejarme tus preguntas en comentarios. Y volviendo a la práctica, por ejemplo, tú ya sabes que mi práctica es yoga y escritura terapéutica, pero hay muchas más. En conclusión, trascender el ego físico es decidir todos los días caminar el camino del amor y no del miedo, de la expansión y no de la contracción, o ante el miedo y la contracción, elegir buscar más que la defensa. Ahora, eso no significa que en situaciones de riesgo real, cuando nos defendemos, eso esté mal. Recuerda que no podemos vivir sin ego físico y que el ego físico está ahí para nuestra supervivencia, y en los casos en los que la amenaza es real, esa defensa nos salvó la vida. Y como hablaba con una amiga esta semana, trascender el ego físico, como muchas prácticas e ideales místicos, son aspiracionales. Es una decisión que tomamos todos los días desde lo que hemos elegido, que va a ser nuestro estilo de vida, nuestra filosofía de vida, pero no tiene una meta absoluta. Porque nuevamente estamos en la Tierra es dual y es una escuela en donde estamos en constantemente aprendizaje. Y estamos en este vaivén de las leyes del cambio, que son las leyes de la vida. Y hay algo que no dije y es acerca del ego y la identidad. Tú no eres tu ego, pero el ego físico es necesario para la identificación, porque tú no eres solo este yo soy infinito. Yo no solo soy todas las vidas que he vivido, sino que soy todas las vidas más esta vida que estoy viviendo. Y la identidad que me interesa es la vida que estoy viviendo ahora. Es esta identidad la que me da luces sobre lo que vine a hacer en este momento, en esta vida, en la Tierra.
Y esa identidad finita existe al mismo tiempo que la identidad infinita. Y bueno, Florecita, hemos llegado al final de otro capítulo de Florece en el Intento. Te agradezco mucho por haberme acompañado en este capítulo. Recuerda dejarme tus comentarios y suscribirte si no quieres perderte otros episodios. Y si tienes sugerencia de temas, ya sabes que me los puedes dejar en comentarios o mandármelos por mensaje. Y por favor, no te olvides de florecer en el intento. Que tengas un día hermoso.